Bé, doncs seguim, això com us deia, última conversa amb Lionel Delgado i Elisa García, Mango. Ara... Sí? Mingo. Pero Saps me que encanta el ho mango. tinc mal escrit. Perdona, Mingo, perdona. Això farem una mica... La idea és... Ara parlarem de... No, li hem posat com a títol Atrapat a la manosfera, masculinitats joves i salut mental en l'era digital. Vale? Segurament moltes de vosaltres ja els coneixeu, però farem el mateix exercici que abans. Sí que us demanaré, Lionel, Elisa, que us presenteu breument una mica com arribeu o des d'on parleu de masculinitat, joves i entorn digital, abans d'entrar ja en preguntes concretes. Vinga, Elisa. Hola, buen día. Perdón, que es que estaba esperando a un poco de agua. Vale. Bueno, bon dia a tothom. Soc la Elisa García Mingo. Com soc madrilenya faré la meva xerrada i les respostes en castellà, però com deia l'Olmo Morales abans, si voleu fer preguntes en català, jo no tinc cap problema, però faré les respostes en castellà. Així que estic molt agraïda, gràcies al Blai, a Mataró per fer aquesta jornada sobre masculinitat i a més tinc el plaer de ser l'única dona en aquesta mesa, així que bueno, y anem-hi. Som-hi. Bueno, pues como decía, soy Elisa, soy profesora de universidad de la Universidad Complutense de Madrid y me preguntaban cómo llegué a trabajar estas cuestiones, ¿no? Voy a ser muy breve. Yo siempre he trabajado sobre violencia sexual contra las mujeres y las niñas. Yo siempre he trabajado con mujeres, hasta con víctimas, defensoras de derechos humanos, activistas, hasta que hace algunos años pues, empecé a trabajar sobre violencias digitales en 2019 y a raíz de empezar a trabajar sobre violencias digitales pues empecé a encontrar pues, unas nuevas formas de violencia. Me interesaba muy particularmente una forma de violencia específica que es por qué hay hombres, bueno, perpetradores, suelen ser hombres, que fotografían y graban las agresiones sexuales, ¿no? Algo tan contraintuitivo, algo que genera la prueba incriminatoria en casos como, por ejemplo, la violación grupal de San Fermines, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esas cuestiones, esto os parecerá un poco extraño, diréis, ¿qué hace esta persona aquí hablando de masculinidades? Bueno, pero tiene sentido porque a mí me llamaba mucho la atención el hecho de que hubiera hombres perpetrando estas violencias tan extremas, tan cruentas, tan crueles, y que las estuvieran grabando y sobre todo performando para su grupo de amigos que formaban parte de ese grupo de WhatsApp que era La Manada, o había otros grupos de WhatsApp que se llamaban Fiesta, en el que había hasta 25 hombres esperando a esas grabaciones, a ese metraje del horror, a ese metraje violento para compartirlo en lo que sería esa fratría, ¿no? Lo que sería ese tejido de homosociabilidad masculina que está legitimando y sosteniendo estas violencias contemporáneas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo empecé a preguntarme qué tipo de círculos sociales de estos son los agresores, no solamente los agresores, sino qué hombres están sosteniendo a esos agresores y qué círculos más amplios todavía están sosteniendo a esos otros perpetradores, ¿no? Entonces, así llegué a investigar sobre la manosfera, que sería como ese, digamos, tejido social mucho más amplio, ese tejido social digital, de esta cultura digital contemporánea, que está reproduciendo, facilitando nuevas formas de violencia, ¿no? Que está, de alguna manera, bueno, perdonadme, y con esto voy a parar, tengo que decir que nos estábamos riendo, nos encanta el grillo, o sea, nos encanta el grillo. Lionel decía, me parece una ironía, a mí me parece una metáfora como el pepito grillo que tienen que tener aquí los hombres, ¿no? Yo pensaba en Blay, ¿no? Que dices, no sé cuántos meses trabajando, encuentras el mejor teatro, las mejores ponentes y te entra un grillo. Pero genial. Y incluso hemos oído un gato maullando. Lo del gato no lo hemos interpretado, nos dais un poquito, os sacamos una interpretación. Es el lamento del patriarcado, yo creo, de fondo. Bueno, sin más, perdonadme el sentido del humor. A mí me gusta mucho, bromeamos mucho, porque realmente es tan dramático en lo que trabajamos en nuestros temas que hay esta risa nerviosa, ¿no? Vosotras lo sabéis porque sois profesionales de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, así es como yo empecé a trabajar Manosfera y precisamente trabajando sobre Manosfera, investigando estas cuestiones, me encontré a Lionel Delgado, que sabe muchísimo de estos temas y que además
pensamos mucho juntas. Entonces, cuando nos trajeron a esta mesa, le dije a Blay, qué suerte que nos hayas convocado a dos grandes amigos que en el fondo hemos hecho mucho trabajo de tejer todo este argumentario, estas ideas, así que es un gusto también estar con él, contigo hoy, para hablar de estos temas. Gràcies. Lionel. Hola, bones. Jo també, tot i que no sigui originàriament de Catalunya, sí que intentaré parlar català, però segurament aniré canviant per una qüestió de que a vegades hi ha alguns temes que són molt de fin prim i no vull cagar-la amb expressions i així. Però bé, sobretot sobre la qüestió de com vaig començar, sí que a vegades és difícil, no?, fer la memòria, no?, de quan va començar tot això. I sí que és veritat que ara és molt més fàcil dir que porto tota la vida no sé, amb una relació complexa amb el gènere i tal, no? Però això és d'ara, no? Jo crec que el començament, sobretot, va ser quan jo vaig fer el graduat de Filosofia i vaig tenir la gegant sort que el Departament de Filosofia de Saragossa hi havia un departament molt fort en discursos feministes, no? I el primer any ja vaig tenir pensament feminista, el segon any textos i problemes de la filosofia feminista, filosofia del cos, que també tenia una perspectiva molt feminista i així, i va ser una sort increïble començar a llegir els textos de feminisme. I com, hòstia, que guai, no? I Butler, Simone de Beauvoir, Hélène Cixous i totes aquestes coses. I per mi va ser com una moguda heavy, no? Començar a donar-li sentit a moltes coses que ja havia passat a la meva vida, temes de, vaig descobrir o vaig tenir la capacitat de donar-li un nom al TCA que portava des de feia molt de temps, també de donar nom al bullying, als feteiximents que hi havia tingut amb la sexualitat i tal, no? Però això és més una qüestió que ve després, no? Jo crec que la investigació també va sorgir quan vaig començar a estudiar temes d'assetjament urbà a dones joves. Jo venia de la sociologia urbana i la filosofia urbana i vaig començar a estudiar l'assetjament urbà i de sobte vaig fer entrevistes a col·legues que tenia molt properes a la meva vida ja en aquesta època i vaig començar a escoltar històries terribles d'assetjaments quotidians de la meva germana, la meva parella en aquest moment, etc. I va ser molt fort, no? De sobte que hi havia la meva parella em contava coses que li havia passat el cap de setmana abans o coses que li havien passat anys abans i tal, i era com, hòsties, per què no ho sé això, no? La meva germana el mateix, i és com, hòsties, per què està passant tot això i no tinc ni idea? És molt heavy de sobte adonar-se que hi ha moltíssimes coses que estan passant de les dones de la teva vida i que no és conscient, no? Així que vaig seguir una mica més fent recerca sobre aquests temes i de sobte era com, hòstia, però a veure, anem a pensar una mica per què no està la qüestió de la masculinitat, no? Perquè sempre passa el mateix. Tot i que és molt important posar energia al tema de l'empoderament urbà, al final el món està així perquè els homes fem coses, no? O no fem coses. I sempre ens trobem el mateix tema, no? De fet, parlar de masculinitats avui a dia ve després de tota l'onada feminista perquè no és suficient el empoderar i visibilitzar i donar-li nom a la violència, sinó que fins que els homes no deixem de fer coses, la violència continua, no? Així que vaig començar a ficar-li nom a temes de masculinitat i a fer autoteoria, a fer un poc d'autocomprensió de, hòsties, porto i això, TCA, violències, bullying i tal, i era com, hòsties, jo també porto tot això i va ser començar a fer un tema superinteressant, no? I després de molts anys, conèixer gent superincreïble, com tu també, en un moment d'afirmació, ai, Anís, ai, que persona increïble. En fi. Doncs per començar, i abans de seguir, ara ja els coneixeu una mica més, què és la manosfera o masclosfera, no, que es diu en català? Perquè partim d'un concepte, diguéssim, en comú. Què diríeu que és així breument?
vamos a hacer como buenos científicos sociales, yo la voy a definir y él va a criticar mi definición, ¿vale? Yo os voy a dejar la definición que cogimos cuando empezamos a trabajar ahí por 2020, que venía del mundo anglosajón, manosphere, ¿no? Entonces, manosfera es esta traducción. También yo la he visto como androsfera, traducida en castellano, y en catalán siempre la he visto nombrada como masclosfera, ¿no? Básicamente, a pesar de que tiene el nombre de esfera, no es ninguna esfera digital, es una especie de espacio sin fronteras, es que ni siquiera es un espacio, es el conglomerado, la colección de contenidos digitales, comunidades digitales, creadores de contenidos, cuentas, donde tú te puedes encontrar contenidos misóginos y antifeministas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a investigar, eran, pues, por ejemplo, grupos como de Facebook, y ahora, por ejemplo, son hashtags o trends en TikTok, ¿no? O sea, ya os decía, ¿no?, que esta idea de la esfera traiciona bastante su naturaleza, pero podría resumirlo porque me decía que fuera breve, quizá como el Internet más misógino, ¿no? Sí, totalmente. Sí que es verdad, güey, que, permitidme que cambie una mica al castellà. Sí que diría que, como todo en esta vida, los conceptos también tienen una cuestión de historia y en ese momento sí que creo que había una esfera mucho más marcada. No era tan fácil acceder a ciertos espacios, no era tan... no te sonaban los conceptos tan fácilmente. Actualmente ya, por eso cuando hablo de que estamos en otro momento, o yo creo, ya llamo en el libro que ahora estoy a punto de sacar, que voy a sacar dentro de momento spam, en 10 días se publica mi libro, lo llamo la monocultura, ¿no? Que creo que tiene que ver con una cuestión de envergadura. Si es una esfera, ahora la esfera engloba casi todo Internet. Es una mancha de aceite que se ha expandido muchísimo, ¿no? Y que todos conozcamos el término alfa, sigma, femcel, todo, que nos suene todo esto es porque se ha democratizado muchísimo lo que en otros contextos pasaba de una manera muy... Y no solo que se haya ampliado, sino que se ha interiorizado, ¿no? Que ha entrado a formar parte de las culturas juveniles, ¿no? Claro. Yo creo que uno de los precios que tenía que pagar la manosfera para democratizarse y ampliarse tanto ha sido la de encajar perfectamente con el neoliberalismo. De fet, la manosfera típicamente dicha de los estudios de manosfera más tradicionales eran mucho más radicalizados políticamente, no eran tan neoliberales, muchas veces eran incluso personas bastante marginadas de los entornos. Ahora actualmente no se puede entender la monocultura sin el neoliberalismo, ¿no? Ha sido su forma de poder ampliarse de manera masiva. Claro, y perdónanos por hackearte el guión, pero para que la gente entienda sí, que se nos están yendo. No os vayáis, que vamos a hablar de algoritmos. Realmente la manosfera, a pesar de que se conoce más ahora, surge a finales del siglo XX. En los años 96-97 aparecen las primeras subculturas digitales que encajarían dentro de lo que es la manosfera tradicional, como los ínceles o los pick-up artists o gurús de la seducción, ¿no? Por eso decía Lionel que era mucho más subcultural. Realmente eran comunidades cerradas donde había, pues, hombres que se reunían a elaborar identidad, de elaborar unas ideas sobre la masculinidad, sobre el feminismo, y entonces a medida que ha ido cambiando Internet, también ha ido cambiando la manosfera, ¿no? A medida que, bueno, de hecho hablaremos un poquito ahora, ¿no?, de este nuevo momento de la manosfera, porque también hay un nuevo momento de las culturas digitales, hay un nuevo momento de Internet, ¿no?, que ha ido acompañando a esa transformación. Jo crec que ens pots explicar, no, tu que has fet auditories algorítmiques, no, com arriben, diguéssim, als joves, no, aquests continguts misògens, o quan triga, o de quina manera es dona aquest procés entre que un jove comença, no, a fer servir internet i deriva cap a aquest tipus de continguts, no? Sí, un poco para que la gente lo entienda, cuando empezamos a investigar, pues más o menos eso, hace 5 o 6 años, había que hacer un trabajo mucho más activo. O sea, tú como usuario de Internet tenías que buscar estos espacios, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros venimos diciendo en estos años es que usamos una idea que es la idea de la polinización, ¿no? Que es que, porque la gente nos decía, pero si esos son madrigueras de Internet, o sea, esos son como rincones profundos de Internet donde nadie se mete, ¿no? Entonces nosotros decíamos, no, porque estos contenidos tienen la capacidad de viralizarse, ¿no? Estos contenidos, como tienen forma de meme, de TikTok, de vídeo, tienen la capacidad de circular
particular. Bueno, eso era hace 3, 4 años antes de que se empezaran a expandir el uso, por ejemplo, de plataformas de redes sociales que tienen un diseño algorítmico tan eficiente, ¿no? Como es el caso de Instagram o es el caso de TikTok o, por ejemplo, que el propio Twitter se convirtiera en X en 2023 o que YouTube también incorporara un algoritmo tan eficiente a la hora de recomendar estos contenidos, ¿no? Entonces hemos pasado de que los usuarios los compartían a que realmente los chavales se los encuentran, ¿no? De hecho, nosotros el mantra que repetimos es que no es que ellos vayan buscando la manosfera, encuentren la manosfera, sino que la manosfera les encuentra a ellos, ¿no? Y esto es muy importante porque cambia el enfoque, ¿no? Como yo digo siempre, no es que, digamos, no, es que tu hijo se levanta un día y dice, es que hoy quiero ir a dormir siendo un poquito más antifeminista, ¿no? Hoy a ver si desmonto el feminismo, ¿no? Y mato a mi madre feminista. No, sencillamente ellos van encontrando estos contenidos, ¿no? Entonces, precisamente lo que venimos haciendo en los últimos tiempos es reconstruir, porque ¿qué pasa? Que como las grandes plataformas no son transparentes con su algoritmo, o sea, a pesar de que el reclamo de la sociedad civil, de las expertas es, oye, por favor, tenéis que tener transparencia algorítmica, no puede ser que estéis reproduciendo contenidos que son polarizantes, que son violentos, que son desdemocratizadores. Bueno, como ellos no son transparentes con su algoritmo, nosotros lo que estamos haciendo es intentar reconstruir el algoritmo y cuánto tardan los chavales, y os digo los chavales porque nos centramos sobre todo en varones jóvenes, a llegar a estos contenidos, ¿no? Entonces, centrándome en la pregunta, o sea, un poco para que entendáis de dónde viene esta forma de investigar, ¿no? Porque durante mucho tiempo hemos investigado en los contenidos, o sea, lo que nos reclamaban las expertas, las profes de secundaria, técnicas de igualdad, trabajadores de juventud, nos decían, danos las narrativas, decidnos los contenidos para que nosotros entendamos y los desmontemos. Pero ahora lo que estamos haciendo es, vale, ¿cómo es esa experiencia de llegar a esos contenidos, ¿no? Entonces me preguntaba concretamente, nosotros estamos trabajando sobre la manosfera española, todavía estamos elaborando los resultados, pero sí que os traía algunos resultados de estudios previos hechos en otros lugares, ¿no? Hay 2 antecedentes muy importantes, una investigación hecha en Reino Unido por la Universidad de la Ciudad de Londres, con la Universidad de Kent, hecha el año pasado, que nos dice que tras solo 5 días de exposición en TikTok se multiplican por 4 la cantidad de contenido misógino al que están expuestos los chicos, ¿vale? Y hay otro estudio previo hecho por el equipo de Debbie King en la Universidad de Dublín, de la ciudad de Dublín, que tiene datos más concretos todavía. Dicen que TikTok empieza a recomendarte, si eres adolescente, mujer u hombre, o una persona no binaria, tardas 23 minutos en encontrar contenidos tóxicos. Y a los 10 minutos, los hombres jóvenes y adolescentes reciben su primer vídeo que venga de la manosfera. Después de 3 horas, el contenido o sea, de exposición, de navegación, el contenido que te encuentras ya es problemático y empieza a ser cada vez más difícil de salir dentro de lo que se llama ese agujero de conejo o rabbit hole. ¿Por qué? Por cómo funciona el algoritmo de recomendación de TikTok. ¿Por qué hacemos ese trabajo? Porque consideramos que es fundamental, porque nosotros decimos, oye, que es que esto tiene una influencia. Pues además de decir tiene una influencia, tenemos evidencias empíricas para poder contaros a vosotras, pero también decirle a las empresas tecnológicas, no, es que tú estás monetizando o estás haciendo un negocio basado en unos contenidos que hay evidencias suficientes para saber que tienen un impacto. En nuestro caso, trabajamos en un impacto concreto, que es deterioro de las relaciones entre mujeres y hombres, se alinean con valores antigualitarios, reproducen muchísimo más mitos, por ejemplo, de la violación, justifican más la violencia en el marco de la pareja y otras muchas evidencias más que se vienen recogiendo en estos años, ¿no? Entonces, como os decía, necesitábamos este tipo de evidencias empíricas para que no sea, oye, Internet es misógino, ¿no? Internet es malo, no, concretamente. ¿Cómo es esa experiencia de navegación en estos entornos digitales? Para que la gente adulta que no entiende cómo son los mecanismos que te hacen estar expuesto a estos contenidos, entienda cómo les llega, ¿no? Cómo es esa arquitectura de plataforma. I com es rentabilitza o qui rentabilitza, diguéssim, aquesta manosfera? Vale. Elisa. Bien, entonces, y para ir rápida, porque yo creo que también hay otros temas interesantes. Uno de los temas que empezamos a trabajar
como hace 3 o 4 años, precisamente tenía que ver con lo que ya hemos llamado la rentabilidad de la misoginia, ¿no? Porque en un principio, como decía Lionel, era algo mucho más político, era algo más de comunidades, algo más social, ¿no? Comunidades en las que tú te sentías bien, ¿no? Tenía una dimensión afectiva, una dimensión política. Pero en un momento se produce un salto y nosotros empezamos a decir que esto es misoginia rentable. Misoginia rentable, primero, porque hay una rentabilidad social, a muchos varones les prestigian sus comunidades crear estos contenidos, pero luego también hay una rentabilidad, hay un lucro, ¿no? Entonces, me pregunta, ¿cómo se monetiza? Hay dos planos. Las plataformas monetizan los contenidos que tienen que ver con el odio. No solamente los contenidos que tienen que ver con el odio, sino cualquier contenido que les da tráfico, que hace que las personas pasen mucho tiempo conectadas, expuestas, pasando tiempo en la plataforma, a ellos les da dinero. ¿Cómo les da dinero? A través de la publicidad. Esto tiene un nombre, se llama la economía de la atención, ¿no? El modelo de negocio de las plataformas se basa en dos cuestiones, que es en recoger datos personales y venderlos, ¿no?, a otras plataformas, y dos, la economía de la atención. Entonces ellos no es que tengan un interés ideológico, o por lo menos no puedo decir yo aquí su vida, no puedo demostrar que haya un interés ideológico por crear contenidos o favorecer contenidos misóginos, pero sí sabemos que hay un interés en monetizar cualquier cosa que hace que la gente tenga atención. Y estos contenidos hacen que la gente se quede y pase más tiempo en la plataforma, ¿no? Entonces, eso es lo que sería el marco. Este marco nosotros lo llamamos capitalismo de plataforma. Por eso, cuando él hablaba de que hay una lógica capitalista, también hay que enmarcarlo en esa lógica de capitalismo de plataforma o capitalismo digital, ¿no? Y luego está el plano más concreto sobre cómo los usuarios monetizan, ¿no? Entonces, nosotros, de hecho, justo ahora estamos haciendo una investigación para Save the Children y nos preguntan exactamente esto, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo, se pueden monetizar las visualizaciones, ¿no? En diferentes plataformas, de manera diferente, se pueden monetizar los contenidos que se hacen, ¿no? Entonces, en TikTok, por ejemplo, tú puedes monetizar las visualizaciones, pero tú también puedes utilizar TikTok como un espacio de promoción que te lleva a otras plataformas donde es más fácil monetizar. Por ejemplo, nosotros vimos cómo los youtubers misóginos pasaban de YouTube a Twitch porque nos dimos cuenta de que, nos dimos cuenta de que ellos se habían dado cuenta de que sacaban mucho más dinero haciendo contenidos en Twitch que haciendo contenidos en YouTube. Es decir, ellos van siguiendo el dinero. O sea, ellos, de hecho, van cambiando el modelo de negocio para rentabilizar mejor estos contenidos, ¿no? ¿Qué más hacen? Patrocinios, colaboraciones y luego, sobre todo, hay todo un modelo de negocio en torno a los cursos de mejora personal, productos, merchandising, por ejemplo, que te vayas a su canal de Telegram o a su grupo cerrado de WhatsApp donde te dan recomendaciones, acompañamientos, es decir, hay una auténtica economía, ¿no? Y un último, y ya cierro con esto, una última conexión con la monetización, que esto ya es como otro camino que nosotros no seguimos tanto, pero sabemos que hay muchísima conexión con redes de cuentas de OnlyFans, ¿no? De hecho, si habéis tenido oportunidad de ver un documental que se llama Louis Theroux, la manosfera, que está en Netflix, precisamente entrevistan a un creador de contenidos que no solamente hace contenidos humillantes y misóginos, sino también tiene como una red, digamos, de explotación sexual a través de OnlyFans que publicita desde sus propios espacios como manosféricos, ¿no? Bueno, yo con esto lo dejo. Yo no sé, Blay, si habéis previsto unos cócteles para esta gente. Un poco de alcohol, gin tonic para ir pasando esto. Bueno, espero, perdonadme, porque además yo es que soy una persona muy intensa y esto es como muy intenso, pero un poco para que entendáis cómo se ha creado la tormenta perfecta, ¿no? Que es la reacción a la cuarta ola, la llegada de los tecnopatriarcas, ¿no? El cambio de ciclo político, la geopolítica en torno al capitalismo de plataforma y cómo pues, también va todo ello dialogando a que la manosfera de ahora tenga este aspecto, ¿no, Lionel? I tu, Lionel, que treballen amb joves directament, també a través de Brothers, no? Aquesta iniciativa tan interessant, no? Què detectes en els nois joves? Vull dir, són conscients d'una certa... O sigui, quan estan participant o rebent continguts misògens o que aquests continguts els estan d'alguna manera modelant o canviant la seva manera de pensar, no sé.
Claro, habría que hacer un par de distinciones, ¿no? Primero tenemos muy relacionado Manosfera con juventud y no necesariamente es así. O sea, en Forocoches no hay chavales jóvenes. O estamos gente de mi edad, que yo ya no, precisamente no soy joven, y los que monetizamos también a cuentas grandes de creadores de contenido tampoco son precisamente jóvenes. Red Pill tiene un podcast, tiene una comunidad, tienes que pagar 15 euros al mes. Precisamente yo, cuando tenía 14 años, no tenia esa pasta como per poder pagar-la. No? O sigui, crec que també estem en una societat en la que estem vivint un moment històric on l'adultocentrisme està com focalitzant tots aquests discursos sobre la qüestió de la joventut. ¿no? La joventut com aquesta cosa que molesta, de la que no sabemos nada, la juventud como esta cosa que siempre nos ha generado un poco de urticaria. ¿no? El Ministerio de Juventud es el ministerio más joven de la democracia. Se creó en noviembre de 2023 y es uno de los ministerios con menor presupuesto de todo el Estado, de todo el gobierno. La juventud ha sido siempre esta cosa patata caliente que nos pasábamos entre iniciativas, o educación, o salud mental, o género, y es ahora mismo una encrucijada que muy poca gente quiere financiar. Temas de, ¿a qué forma parte? Tema de prevención de violencia de género en jóvenes. Juventud no tiene casi experiencia de tipo de cosas. Pero ¿está grabando estas charlas? ¿Está grabando? Crec que no. Para modular un poco el nivel de... por ejemplo, salud mental, el Ministerio de Sanidad nunca ha querido abordar el tema de juventud de manera fuerte. Lo mismo con el tema de educación, que es como, sí, esto es educación, pero no, vamos a trabajar en educación no formal, en chavales jóvenes. Género, no, esto es de género, pero género no quiere trabajar tampoco con juventud y ya difícilmente trabaja con masculinidades. En el nuevo Pacto de Estado revalidado hace nada, masculinidades sigue apareciendo 2 o 3 veces en todo el Pacto de Estado, cuando sabemos perfectamente que esto es una movida que está sobre la mesa des de fa temps. No? O sigui, què hacemos con los homes? Portem ja 4 anys preguntant-nos això, però no hi ha ningú ministeri o no hi ha ninguna institució que vulgui agafar aquest d'una manera transversal. A més, el sectorialisme polític que tenim al nostre país és terrible. No hi ha col·laboració moltes vegades, hi ha una mancança de col·laboració entre ministeris que fa que la labor sigui molt més difícil. ¿no? Ahora bien, claro, primero llamar la atención un poco al adultocentrismo. Manosfera no es igual que juventud. La juventud accede a tipos de discursos que no siempre son la parte más radicalizada de la manosfera, que de hecho, has mencionado los rabbit holes, es que creo que funciona así, cuando nos encontramos la manosfera es porque llevamos un proceso largo de seguir un sendero algorítmico, bestia, que también se puede llamar la pipeline, ¿no? La pipeline de radicalización. De hecho, los rabbit hole, la metáfora esta del agujero de Alicia, de que te metes en un agujero de conejo y te lleva al mundo de las maravillas, ¿no? Pero es terriblemente incorrecto, ¿no? No es nada tanto maravilla, sino que el mundo de los horrores, pero bueno, los chavales sí que descubren ciertas maravillas. ¿Cuáles son los factores de rabbit hole más importantes para la chavalería? El gimnasio, la vuelta al cuerpo. Estamos viviendo una vuelta al cuerpo increíble. Estamos viviendo un contexto donde el cuerpo puede ser uno de los pocos espacios donde un chaval puede sentir que tiene algo de control en su vida y pues el cambio radical que ha habido en la retórica corporal de que ahora una persona exitosa tiene sí o sí un cuerpo exitoso, que demuestra la capacidad de disciplina que tiene, la capacidad de autocontrol, la capacidad de invertir en ti mismo, la capacidad de poder adornarlo de cosas que impliquen estatus. Es decir, no es casualidad que Yados esté fundido en tatuajes. No solamente son los lambos, los perucos y las tías, son también los tatuajes, es el cuerpo esculpido en mármol, ¿no? Los gimnasios, toda la cultura de la dieta, que también supone, estamos en un país, estos últimos años, el mundo del fitness ha pegado un boom a nivel económico de la hostia. Estamos viviendo es uno de los grandes ámbitos de mercadotecnia bollantes que hay actualmente. Estamos viviendo una cultura del culto a la salud mal entendida. El otro día estaba en un congreso de salud mental, en el Congreso Nacional de Salud Mental, y estaba como celebrando de manera acrítica, y esto es lo que no debería decir porque se está grabando, pero bueno, se está celebrando de manera crítica cómo los chavales están dejando de fumar tabaco, porros y de beber alcohol, y es como, qué bien. Pero, loco, ¿qué implica esto? En paralelo, están aumentando los TCAs, está aumentando el consumo de antidepresivos y ansiolíticos en chavales jóvenes y están aumentando problemas de diversa índole en temas de salud mental. Vale, sí, fumamos menos tabaco, genial.
Pero el vapor, por ejemplo, o otros tipos de comportamiento abusivos en temas de gimnasio y de salud pueden ser igual de contraproducentes, ¿no? Bueno, igual no, que sea. Fumar está mal, no fumemos. Gimnasio, videojuegos, los chavalería quieren vivir videojuegos y eso de repente te lleva al Chocas y el Chocas te lleva a Vox. ¿No? Los videojuegos de verdad que son justamente cosas que no hablamos. Los creadores de contenido, que hacemos creadores de contenidos para temas de izquierda, no hablamos de videojuegos. Aunque la mitad somos unos frikis que jugamos a videojuegos a saco, no hablamos de videojuegos. No hablamos de deportes. No hay creadores de contenidos de izquierda que hablen de gimnasio desde un apostulado antigordofóbico, antipatriarcal. No hablamos de estilos de vida, de cuestión de una autoayuda, de modelos de vida, quién quieres ser, cómo convertirte en una persona valiosa, cómo conseguir el amor en tu vida, etc. Y por último, el tema de lo financiero. Estamos viviendo un contexto de... No estoy respondiendo nada a la pregunta, pero me he ido por las ramas. La cuestión financiera nosotros somos una generación donde hemos vivido la decepción del 15, que supuso la fractura social que implicó el 15M, ¿no? Estamos indignadas porque hemos descubierto que estudiar no te da un trabajo y te da un trabajo no te quita de la pobreza. Somos gente que hemos encargado esta indignación y nos ha llevado a llenar las calles. La chavalería se ha socializado, ha crecido en esta ruptura del pacto social. Ellos ya no están tan indignados porque nunca se la creyeron. Ya saben perfectamente que tener un trabajo no te quita de la pobreza y que teniendo un trabajo no vas a conseguir una casa en tu vida, ¿no? Y de hecho te vas a estos entornos de Crypto Bros y tal y te lo dicen, primo, no te vas a hacer rico estudiando una carrerita. No seas un borrego. Porque pues sí, pues vas a conseguir tu carrera, vas a conseguir tus oposiciones y vas a estar en un despacho rellenando un Excel toda tu vida, pero así no te vas a hacer rico, así no vas a convertir en Lambo, no vas a conseguir el Lambo o el Peruco, ¿no? Sin embargo, si descubres a hablar ese lenguaje críptico, ese lenguaje secreto que solamente unos valiosos héroes que saben hablar y saben invertir lo suficiente en sí mismo, aprenden este lenguaje tan oscuro, pueden conseguir invertir, pueden conseguir acumular dinero, pueden conseguir por fin todo aquello que te convierte en una persona exitosa y de alto estatus, ¿no? Esa pregunta, ¿cómo no carajo va a tener un impacto emocional de la hostia en los chavales? Estamos viviendo en contextos donde tengo 36 tacardos y no voy a conseguir una casa en mi vida y voy a los talleres con chavales y, ¿cómo conseguir ser exitoso? Pero no tengo ni idea. ¿Cómo no va a ser tan seductora esta promesa si estamos viviendo en épocas de precariedad material de la hostia, ¿no? Claro, esto se ve mucho en clase. O sea, de repente hay una preocupación por estatus. El estatus es mucho más importante de lo que parecía. En paralelo a la desaparición de las tribus urbanas y de los espacios de enunciación identitaria y de valores alternativos. Comentaba en una charla de ayer, que parece una tontería, pero que hay una homogeneidad estética tan grande en los chavales últimamente, que hayan desaparecido los punkis, los raperos, los reggaetoneros, hace que no haya a veces espacios de enunciación de valores distintos. Los punkis éramos no solamente una cuestión estética, una cuestión de valores y de vida. Actualmente hay una homogeneidad, ¿no? Una especie de ejército de pelo brócoli vestidos de negro. Perdón. Pensaba que el banco de peces era por eso. Yo cuando he visto el banco de peces en el cartel he pensado en todos ellos cómo se van moviendo. Me encanta porque le oigo hablar, Clara, yo se lo veo como conceptos. Y esto es una cosa que analizamos mucho, como que ves el contenido y yo le iba sacando los conceptos. Así para resumir todo lo que has dicho, futurofobia, ecoansiedad, policrisis. Policrisis. Sí, però tu, intentant connectar amb la taula anterior, no? Això que... vull dir que m'agrada molt... No és fàcil anar fent vincles, però pensava, hem parlat molt de malestar masculins, de la vulnerabilitat, i pensava, clar, hi ha molts nois, no només joves, sinó de totes les edats que reben aquest tipus de continguts misògens, però no sempre hi ha una assumpció com a... O sigui, no els assumeixen com a real, o sigui, els creuen, i llavors, en termes això de malestars masculins, què fa, diguéssim, que algú potser els assumeixi o es radicalitzi, no sé si aquesta és la paraula, no en aquest camp, no sé si ho teniu estudiat o teniu alguna idea en aquest sentit. Home, la cosa que ha fet ella sí que... Si entiendo bien es que ellos ya traen un malestar, ¿no? Y cómo se... Claro, o sea, conectando con o sea, hemos hablado mucho, ¿no?, de malestares masculinos, ¿no? Y decía que seguramente estos contenidos que decís de la manosfera llegan a muchos
perfiles diferentes de jóvenes y no jóvenes, pero ya hay algunos que compran el discurso, ¿no? Sí. Entonces, factores hay? ¿qué factores influyen en esta...? Claro, o sea, la historia es que, o sea, lo interesante es, claro, bueno, yo no soy psicóloga, perdón, porque el anterior mes había unos maravillosos compañeros que saben más de esto, ¿no? Pero en el fondo nosotros lo que hemos hablado mucho de la manosfera es que les da consuelo, o sea, hay un espacio realmente como de protección, de bienestar, de sentirse acompañados, ¿no? Entonces, lo interesante es que se produce como una validación de sus malestares, de sus incomodidades. Entonces, lo interesante es cómo se pasa de esta validación, cómo se va conectando con narrativas que acaban reforzando el resentimiento. O sea, que acaban reforzando, o sea, convierten, yo digo siempre, es una especie de Thermomix mágica, ¿no? En la que tú metes como malestar y frustración y acaba convirtiéndose en misoginia en el sentido de que se encuentra un culpable fuera, ¿no? O sea, es una receta que funciona perfecta, de hecho ha funcionado en toda la historia, siempre han funcionado los chivos expiatorios, es cojo todos tus malestares, valido cómo te sientes, entiendo, enuncio los malestares, le pongo nombres, te explico teorías, recojo tu malestar y te digo, y respuestas simples, nada teóricas, nada leccionadoras, sino quién es la culpa y sobre todo qué tienes que hacer después. O sea, lo interesante de la manosfera funciona en general como toda la cultura digital y es que te da una receta. O sea, porque el feminismo te deja destrozado. O sea, eso es lo que contaban un poco ellos. A los hombres y a las mujeres te deja llena de contradicciones y la manosfera es lo contrario. Te deja muy bien en el sentido de, mira, esta es la receta del éxito. Cada subcultura tiene una receta diferente y te dice, mira, yo he leído, ya he hecho el trabajo para vosotros, yo soy el gran teórico, yo te voy a contar, de hecho hay youtubers, por ejemplo, que se llaman experto en igualdad, ¿no? O sea, ellos dicen, yo ya he hecho el trabajo y te cuento, este es mi diagnóstico, un diagnóstico simple que tú puedes entender, no hace falta haber leído a Judith Butler o de Lord Bell Hooks, ¿no? Que es que ya a los pobres ya les dan vueltas los ojos de toda la lista de lecturas que tienes que hacer en el feminismo, ¿no? Y te dicen, esto es lo que tienes que hacer, pues trabaja tu cuerpo, métete en el chat, lo que sea, levántate pronto. Y luego es curioso porque, claro, nosotras me gustaba escuchando a Nando, ¿no? Porque nosotras, cuando él hablaba de la atmósfera, ¿no? De cómo se crean esas atmósferas, mucha de la investigación que hemos hecho nosotras, precisamente, aunque era digital, era como esas atmósferas digitales, ¿no? Y entonces con el cuerpo de una mujer veías cómo realmente ellos se sentían bien. O sea, y decir, claro, y estos son muchos de los debates que hemos tenido. ¿Cómo ha conseguido la manosfera hacerles sentir tan bien y traducir ese malestar en una movilización para, en el fondo, misógina, ¿no? Y no solamente esto, también muy deshumanizadora. Ya acabo con esta argumentación, con este argumento. Y es que lo curioso de la manosfera es que te hace sentir bien, pero después es muy vaciante y muy deshumanizadora, porque en el fondo, aunque ellos trabajan con la idea de la red pill, la idea del despertar, ¿no? La idea del red pill es, yo despierta hermano, esto es un poco, ¿no? Como la amiga date cuenta, yo te voy a contar, entonces tú produces un despertar, pones en marcha estas recetas del éxito, pero luego aquello no cambia. ¿Por qué? Porque decía Lionel, porque es que son problemas estructurales. O sea, ellos dan respuestas no estructurales como modela tu propio cuerpo, pero claro, la precariedad no cambia, ¿no? Tiene estos consejos para tener un mejor estilo de vida, pero sigues teniendo problemas de salud mental, ¿no? Entonces luego es muy deshumanizante y muy vaciante en el medio plazo. O sea, realmente lo interesante es lo que viene después, o sea, qué pasa después de haber pasado por esa turmix de la manosfera, ¿no? Y que es un poco lo que estamos viendo ahora. Y unas cosas que yo siempre digo es que también, por ejemplo, esto pasa mucho con Yados, ¿no? Tienen este comportamiento un poco de profesor, entrenador deportivo abusivo, de venga, levántate pronto, saca lo mejor de ti, ¿no? Esta cosa que toca mucho la psique masculina, o sea, debe haber algo en todo el cableado de la socialización masculina que toca esa fibra, ¿no? De levántate, sé tu mejor versión. Pero claro, eso en el medio plazo te destroza. Y hablaban mucho. Eso no te habla de la vida, no te habla de los cuidados, no pone en el centro lo que venía diciendo el feminismo, que decía poner la vida en el centro, poner el centro los cuidados, solo que nosotros no hemos conseguido. O sea, no hemos conseguido llegar. Pero yo sigo pensando que esa es la receta del éxito después, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, esto ya son mis afirmaciones, pero cuando preguntamos qué hay que hacer para
recoger a estos chavales, ¿no? O a estos hombres, que como bien decía Lionel, yo estoy en la cuarentena, tengo un montón de amigos divorciados que ya están transitando hacia el hombre cabreado por el divorcio, por la custodia, etcétera, que es otro perfil interesante, ¿no? Sí, que añadiría una cuestión, nada más una pequeña, y que es una que defiendo últimamente mucho, porque creo que estoy dando con un factor que a veces no lo ponemos sobre la mesa, y es, aparte, lo divertido que da todo ese tipo de cultures. No? I solament perquè uno s'espera que quan et trobes a la mano en la masclesfera i així, pues, sí, l'odi, la ràbia i tot així, pues, és veritat, connecta, tal. Però és veritat que hi ha un pegament molt fort de diversió i de rebel·lia, i això sí que és una qüestió superdifícil d'abordar políticament y culturalmente desde el feminismo, ¿no? Porque no es solamente una cuestión de que la manosfera o los entornos masculinistas y tal te den sentido, que es verdad, te den comunidad, que es verdad, sino que, loco, sigue siendo tremendamente divertido para muchísimos tíos transitar algún tipo de espacios masculinistas, ¿no? Y tampoco le puedo culpar mucho. Es decir, transitando todos los espacios si analizamos, ¿qué proponemos desde los feminismos a los tíos a nivel, por ejemplo, de afirmación? La renuncia, dejar espacios libres, dejar de hablar, convertirnos en unas personas cuidadoras, unas personas más suaves, más pues, tranquilas a nivel de tal. Sin embargo, lo otro es yacas. Es agarrarte, meterte en un contenedor y tirarte por una cuesta abajo. Y está guapísimo. Es de repente jugar con un martillo y los clavos en la mano. Es de repente jugar con fuego. Y esto, sobre todo en determinadas edades y determinadas personalidades, es verdad que atrae mucho. Y lo vemos, ¿no? No es solamente una cuestión de cuánto odiamos a las feministas, sino cuánto placer sentimos con el lolo y sentirnos una parte de un todo cuando estamos en el fútbol. Que es una cosa que también nos queda a veces por construir todavía, ¿no? Espacios de afirmación, de construcción de un compromiso con los cuidados desde un espacio placentero y no tanto un espacio de renuncia. Que políticamente lo sostengo, que políticamente lo entiendo y políticamente también estoy muy cerca de ahí, pero que luego a nivel de utilidad es muy complejo, ¿no? Porque hay una perspectiva que no solemos tener en cuenta, que es el utilitarismo de género. ¿El género qué es? El género es verdad que son una serie de opresiones y de marcos normativos, económicos, políticos y culturales que operan fuera de los cuerpos, pero también son unas lógicas que se encarnan en un sentido literal, forman parte del cuerpo y forman parte de la personalidad. Somos nuestro género en cierta medida, esto es lo que defiendo muchas veces en mi charla, ¿no? Cuando planteamos, y lo que han dicho los compañeros, cuando planteamos la deconstrucción del género, dice Connell que en cierta medida esto plantea la disolución de la personalidad tal cual la entendemos. Porque mi masculinidad no solamente es una cosa que me pasa por fuera, es una cosa que entreteje la forma en que me expreso, la forma en la que percibo mi cuerpo, la forma en que me relaciono sexualmente con otras personas, en la que me relaciono sexualmente conmigo mismo, en la que ocupo el espacio, la forma en la que me muevo, en la que siento el placer, el deporte, todo. Y forma parte incluso de mi personalidad. Y de construir el género supone un factor de disolución de la personalidad que evidentemente genera un poco de vértigo, ¿no? Si este proceso ya es así muy duro, el género en ese sentido te ofrece en cierta medida espacios de bienestar psicológico y no hemos sabido construir alternativas lo suficientemente habitables por parte, y esto es un curus, el gran dilema de las metodologías de las masculinidades, ¿no? La eterna pelea entre dos familias de los costes y los privilegios, ¿no? Siempre está la familia de los costes, hay que hablar de los pobres costes que pagamos los hombres por la masculinidad y que también sufrimos y todo esto, versus estos espacios de los privilegios. No, hay que reivindicar que los hombres tenemos unos privilegios y una responsabilidad respecto a la justicia social, ¿no? Claro, es muy difícilmente habitable, este tipo de dualismos, ¿no? Porque me he perdido... Estoy en tema de diagnóstico de TDAH, como veis, surfeo las ideas como si fuese... Pero estaba diciendo algo que tenía mucho sentido. Bueno, el utilitarismo de género, el género también nos sirve para algunas cosas, nos sirve para poder sostenernos en la vida. Y el placer forma una parte importante del género, ¿no? No como construir un espacio de los cuidados lo suficientemente habitable, porque uno es muy acusatorio y los hombres terminan huyendo de ahí. Solo los hombres de izquierda, con cierto bagaje político, habitamos este espacio bonito de darnos, flagelarnos y querer profundizar en las contradicciones que tenemos. Yo he sido vegano muchos años.
sé perfectamente lo difícil que es, o lo placentero que puede llegar a ser que buscarlas he sido vegano. Yo vegano, no sí. entendía, he sido enano. No. Yo digo, ha sido punky, tiene TDAH, enano. O sea, que nos gusta mucho ese flagelarnos con las contradicciones que podemos tener, ¿no? Pero eso es verdad que cuando vas a trabajar con ciertos perfiles de chavales jóvenes o hombres en ciertas clases, en momentos de exclusión social y tal, a veces es más complejo. La otra perspectiva de los costes tampoco funciona para todo el mundo. Que te estaba escuchando y pensaba que también el feminismo también es un método, o sea, es una metodología para analizar y entender el mundo o el género. Y claro, es un método que necesita, o sea, que necesita trabajar de una determinada manera, ¿no? Por ejemplo, necesita trabajar de forma teórica, trabaja con datos, con fuentes, necesita rigor porque necesita legitimidad. Y nosotras muchas decimos que no podemos dejar de hacer el feminismo como se tiene que hacer el feminismo, y el problema es que esa metodología feminista no se puede, o sea, no se puede aplicar, o sí, por supuesto se puede aplicar en inspiración, pero de algunas maneras no alcanza a trabajar con todos estos chavales en el contexto de malestar, de policrisis, ¿no? Entonces, como que hablaban ellos de, por ejemplo, las pocas sesiones que tienes con ellos, Claro, el poco seguimiento. Entonces, claro, de alguna manera dices que no podemos renunciar a quien hemos sido. O sea, el feminismo nos ha transformado, y nos ha dado muchísimas explicaciones, pero para trabajar con ellos, en el formato que hemos conocido, no funciona. Entonces, él, por ejemplo, hablaba de lo troll, hablaba de lo placentero, de lo divertido. Bueno, no sé, yo pienso, le estamos dando muchas vueltas también a las fórmulas, ¿no? ¿Cuál es el papel de los feminismos con estas generaciones, con la ofensiva que hay, ¿no? En el marco de la ofensiva pues reaccionaria y también, como decíamos antes, de capitalismo de plataforma, ¿no? D'alguna manera, com... O sigui, que estem parlant Pobre, molt no le dejamos hablar Jo a él, el guió el lo voy a tío. tirar ja, però... Perdó, No, però està molt bé. Vull dir que jo crec que hi ha una cosa que entenc, no, de com generar una alternativa a la manosfera que pugui ser, que no sigui moralitzant, culpabilitzadora, no? I que per tant realment pugui ser una alternativa amb certa esperança, no? Perquè al final la gent jove i des de l'esquerra, no? Hi ha com una idea molt desesperançadora de tot el que s'està dient i és molt difícil que t'enganxis. I després hi ha una altra cosa que dèieu de com, que és la pregunta, no? Com passem la responsabilitat a aquestes estructures, no? Perquè a vegades tinc la sensació que els professionals que treballem, en aquest cas amb adolescents i joves, hi ha aquesta cosa de que mira que bobos que son, que se lo tragan, ¿no? Y se compran el discurso, pero hay muy poco discurso de com mirem cap a que això hi ha molts diners i molts recursos en joc que el que fan és, no? Vull dir això, no? Que van a buscar l'adolescent, que van a buscar el jove, i que és molt difícil que una persona amb 14-16 anys tingui capacitat per... No? I entonces, com fem aquest desplaçament? No? D'una banda, a construir alternatives que siguin esperançadores, que siguin il·lusionants, que puguin enganxar, i de l'altra, com posem la mirada en les estructures, no? Empresarials o... Que Sí. No sé si... Sí, nosotros es interesante la pregunta porque justo venimos trabajando en eso, en formar a los profesionales, las profesionales para que entiendan, porque la pregunta... parece imposible responder la pregunta de cómo es posible que tanta gente tan formada, tantos años, con tanto dinero, educando de forma igualitaria o en espacios coeducativos, haya dado lugar a una generación cuya una parte, porque es importante recordar, y esto es una cosa que siempre dice él, o da igual, lo dice uno u otro, que es que recordemos que hay una parte de la generación, en este caso Z, alfa, una parte de los varones, un porcentaje que son antifeministas, pero que hay unos porcentajes más grandes que en otras generaciones de varones que son más feministas. Es decir, yo, mis estudiantes de la facultad, hay un grupo que son mucho más feministas o están más alineados con postulados igualitarios que hombres de mi generación. O sea, yo nunca había conocido varones así como los que yo tengo haciendo el doctorado conmigo. Su forma de concebir el mundo, de cuidar, cómo hablan, o sea, realmente en la práctica, no en el discurso, ¿no? Entonces, bueno, primera aclaración. Pero como os decía, claro, a mí me llegan muchísimas mujeres que dicen, es que no lo puedo entender. Llevamos 25 años trabajando coeducación, Escolae, haciendo programas en casas de juventud. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿No? Entonces yo les digo, pues eso, pues la mirada en la estructura, lo que decimos nosotros siempre, claro, como somos sociólogas, pues también le ponemos el acento ahí, ¿no? Y en los últimos años, este salto de que la gente entienda que cuando nosotros hablamos de alfabetización digital,
En el fondo lo que queremos no es, ay, chicos, chiques, mejorad vuestras, ¿cómo se llama? Utilizáis la seguridad y lo que compartís y el sexting. No, no, no. Una de las cosas que nosotros estamos trabajando es cómo los adolescentes tienen que tomar conciencia del sistema. O sea, igual que ellos han tomado conciencia de la justicia climática, de lo que es el reciclaje, han tomado conciencia, por ejemplo, si son veganos o vegetarianos, como tú han tomado conciencia de la industria cárnica, la crueldad contra los animales, pues que tomen conciencia del sistema en el que se produce esto. Ellos y, por supuesto, las personas adultas que trabajan con ellos, que entendáis que se están sacando a la calle diseños tecnológicos que son adictivos. Se llaman diseños adictivos, todavía no son ilegales. O sea, va a llegar un momento en 2 o 3 años, porque está trabajando en la europea, la Ley de Justicia Digital, que va a prohibir los diseños adictivos. Pero ahora, los videojuegos con recompensas, las notificaciones, estos diseños adictivos están diseñados, yo siempre se lo digo a mi hija, que es preadolescente, hija, es que tú no eres capaz de resistir a este diseño. Claro. Lo ha hecho la gente más inteligente del planeta. Los neurocientíficos más listos, más listas del mundo han hecho estos diseños. Entonces es muy importante sacar esa responsabilidad de ellos. Entonces nosotros lo que estamos trabajando es esos conceptos que a nosotras nos han empoderado tanto, capitalismo de plataforma, colonialidad de los datos, economía de la atención, ¿cómo conseguimos trasladárselos a la gente adolescente para que nos ayuden a pensar cómo se puede llegar a algo tan conceptual y tan abstracto que incluso a mí me cuesta explicaros a vosotros cómo hacemos para que ellos lo aprendan? O sea, todavía estamos en esto, pero yo os aseguro, en 2 o 3 años vamos a tener movimientos juveniles como los Fridays for Future, gente que van a trabajar por la soberanía tecnológica, pueblos indígenas movilizándose por el tema de la soberanía tecnológica, porque está el tema de la salud mental. Es un problema de salud pública, es un problema del daño del medio ambiente. O sea, lo que dicen siempre de tu nube seca mi río, ¿no? O sea, el impacto que va a tener a nivel local de los centros de datos en sitios como Talavera de la Reina, en la España vaciada, que van a empezar a levantarse gente y decir, oye, es que están secando nuestro entorno. O sea, eso lo vamos a ver. Lo que pasa es que estamos en un momento todavía en el que los adultos, las adultas, que tienen muchísimo entrenamiento en el acompañamiento de agresores, perpetradores, juventudes, no son conscientes de este cambio, la regulación todavía no ha llegado y la propia generación que tiene que responder, que es la generación que tiene 12, 13, 15, 20 años, todavía no se han levantado, ¿no? Entonces yo creo que nuestro papel es despertar para acompañar esos procesos comunitarios, ¿no? Porque, o sea, y sobre todo, y yo lo digo mucho, toda esta alfabetización digital que tenéis que hacer, autodefensa digital feminista, que tenga un componente comunitario, dejar de defender de, no, es que mi hijo tiene control parental, no, es que mi hija tiene un reloj, no, son respuestas individuales a un problema colectivo, respuestas colectivas, las comunidades respondiendo y empoderar a la gente joven. Total. Las adultas tenemos un papel de acompañar. Esta es su lucha. O sea, nosotras llegamos tarde, no somos capaces de entender qué significa tener un cuerpo digitalizado, una sexualidad digitalizada, ¿no? Como les pasa a ellos y a ellas. Entonces yo creo que gran parte, bueno, y por supuesto yo hablo de alfabetización digital feminista con enfoque de masculinidades. Me parece que los varones jóvenes están en el centro de este megaproyecto, ¿no? Y si alguien trabaja masculinidades, tiene que hablar, y ya cierro con esto, lo que nosotros llamamos las masculinidades algorítmicas, ¿no? Que es el papel que tienen los algoritmos en la conformación de estas masculinidades contemporáneas, ¿no? Intentando complementar un poquito lo que comentaba Elisa, totalmente de acuerdo, te compro todo y yo siempre contigo en el mismo barco, ya sabes. Creo que en lo que respecta a la intervención directa con chavalería o trabajo directo con hombres, creo que además de, esto me gustó lo que dijo Olmo, ¿no? De que no saben muy bien de qué van los talleres, es cuando te preguntan, porque es verdad, hay que a veces que abordar las cosas en un sentido muy amplio y sin embargo lo que intentamos hacer es solucionar el mundo con cosas tan micro. Cuando trabajo con profesorado siempre les intento, oye, se trata de, empiezo con la pregunta que es una paja filosófica, ¿no? Que les digo, hostia, parece una tontería, ¿no? Pero ¿qué es una vida? ¿Qué es una vida? ¿Qué significa una vida? ¿No? ¿En qué consiste una vida? ¿Qué debería ser una vida? ¿No? Si no sabemos preguntar ese tipo de cosas y no sabemos plantear y trabajar con las chavalerías en que puedan recuperar quizás la conexión con los valores propios de una vida propia, siempre les digo, ¿no? Éxito, porque hay una cultura del éxito brutal y que modula
gran parte de la vida de la chavalería actualmente, pero éxito comparte el lexema con exit. Éxito, etimológicamente, vendría a ser poder llevar proyectos a su término. Sin embargo, actualmente vivimos una vida en la que la narrativa del éxito está vendida. Son unas normas que no son nuestras. Muchas veces el trabajo con parte de la chavalería, el proyecto Brothers, por ejemplo, lo hacemos mucho, es poder, cuando trabajas uno a uno, trabajar en la autonomía, en el desarrollo de una autonomía de valores personal, ¿no? De poder desconectar de ciertas agendas que no son nuestras y poder reconectar con ciertos valores para poder dejar de rayarte con el tema del gimnasio y tal, para poder poner otras cosas en el centro, ¿no? Por ejemplo, los cuidados, ser buen amigo, porque éxito es tener un Lambo y no ser una buena pareja, un buen hermano, un buen hijo o un buen amigo, ¿no? Claro, este tipo de cosas nos lleva a tener que abordar las cosas en un amplio sentido. Y evidentemente lo que dice Elisa es impepinable. Cuando trabajo con profesorado le digo, loco, vamos a quitarnos peso de encima. Si no podéis ser las técnicas de igualdad, las técnicas de juventud, el profesorado, no sois las que van a salvar la vida de estos chavales. Como mucho podemos crear espacios significativos en sus vidas para que de aquí a un tiempo puedan de repente recordar estos espacios que creamos con buenos ojos y formen parte de un proceso más largo. Pero lo que está sucediendo es un ecosistema del odio increíble. Que la buena noticia es que nos permite conectar luchas y que nos permite de repente quitarnos ese peso que nos ponemos como pedagogos, como profesores, como psicólogos, como técnicas de igualdad o de juventud para poder salir a la calle y empezar a hacer activismo por el sostre digna, por una educación de calidad, por una lucha anticapitalista. Lo que comentabas de esta lucha algorítmica implica un pulso anticapitalista contra las grandes empresas. Forzar a los gobiernos a que en la lógica de la propiedad privada se ponga en entredicho. Los algoritmos no pueden ser propiedad privada, en tanto que ya no son simples espacios de divertimento y de compartir fotos, sino que son grandes moduladores de las interacciones sociales, de los relatos sociales. Internet ya desbancó a la televisión como principal espacio de fuente de información. Si ya de por sí ya era un gran debate el tema de la propiedad de los medios, actualmente ya ni siquiera podemos mantener esa propiedad de los medios porque no es nacional, es de Meta, que es un mega conglomerado que vete tú a saber dónde está, ¿no? O sea, esto nos permite empezar a quitar... Primero, también nos permite ver en perspectiva que toda esta inclinación de los niños fachas, el problema no son los niños fachas. No, esto es una traducción, es un síntoma de una cosa mucho más grande, que es un declive civilizatorio hacia postulados bastante conservadores en un sentido mucho más amplio, ¿no? Claro, si no entendemos eso y nos estamos dando de hostia con los niños fachas porque es que mi niño me ha salido rebelde, que sin entender los ecosistemas de odio que plantea, que esto evidentemente genera una complejidad, esto nos desanima. Dices, ¿y qué carajo hago yo en mi día a día? ¿No? Y eso es el gran drama, ¿no? Cuando voy a dar charla, digo, es que generalmente una de las preguntas que pasabais, ¿no? La última es, ¿tenéis esperanza? Bueno, Justina, bueno, depende, si empiezan a darse todas estas movilizaciones que comentaba Elisa, pues sí, quiero pensar que sí que hay un futuro de rebeldía posterior, pero para eso, en la última parte del libro intento conectar con... Últimamente se ha puesto muy de moda esta idea de hay que desbloquear la imaginación política. Tenemos que desbloquear la imaginación. Y me empiezo a hacer un poco de análisis un poco pesado de qué carajo es la imaginación. Y en cierto sentido la imaginación es simplemente imaginar cosas en la cabeza. Y el problema creo que ni siquiera es ese. O sea, cuando de repente me dice un colega, hostia, ¿tú no ves? No lo habla con Jordi, creo, el otro día. ¿No os huele que estamos en un momento que huele un poquito a pre-15M? Estas rebeldías, las huelgas, empiezan otra vez los disturbios con la policía, y huele un poco pre-15M, ¿no? Todas las movilizaciones por Palestina contra el genocidio del Estado ilegítimo de Israel, tenía que decirlo, pues esto sí que está grabado. Claro, y de repente mi problema era, digo, hostia, pues como venga un 15M y se vuelva al mismo punto en el que se vuelven a crear candidaturas del cambio, yo no sé si me siento, me las puedo imaginar, pero el problema no es que no me las puedo imaginar, es que no confío. No sé si estoy ahora mismo emocionalmente preparado para confiar en la política electoral después de todo lo que ha sucedido, porque no sé si ha habido una autocrítica suficiente. Y esto me permite entrar en, hostia, ¿podemos imaginar y desbloquear la imaginación? Sí, pero tenemos que hacer autocrítica. No hemos estado a la altura de muchísimas cosas que hemos hecho. Esto pasó mucho con el tema de la regularización de la población migrada, ¿no? Se ha dicho, se ha iniciado un proceso súper potente políticamente, pero las instituciones no están a la altura. ¿Podemos decir lo mismo quizá de los pactos de Estado contra la violencia machista? ¿Podemos decir lo mismo de
de la institucionalización del feminismo? ¿Hemos estado a la altura? Hemos quemado a un montón de técnicas de igualdad en pueblos donde tú vas a un pueblo, ves a 2 técnicas de igualdad y una está de baja por ansiedad. Nos hemos reventado, no hemos tenido estrategias, no hemos tenido planificación a largo plazo, vamos todas corriendo para rellenar memorias y formular proyectos, pero no terminamos de conseguir cambiar nada porque vivimos en un país que tampoco tiene tradición de evaluación de políticas públicas, no sabemos si nuestras intervenciones mejoran el mundo o lo empeoran, porque rellenamos una memoria para decir en qué nos gastamos la pasta. Pero no decimos, hostia, pues han cambiado o no han cambiado los chavales. Claro, todo este tipo de cosas ha hecho que, bueno, igual si no lo reconocemos esto va a ser muy complejo desbloquear esa imaginación, porque va a volver otra oleada feminista y no se han curado ciertas heridas a nivel político, una generación quemadísima por fraticidios y sororicidios a nivel político de siglas hermanas que se machacaron entre ellas, bloqueos institucionales por burocracias de mierda que han terminado bloqueando un montón de proyectos asfixiados porque por cuestiones formales no han recibido el dinero que necesitaban para pasar una labor genial. Claro, ese tipo de cosas creo que es importantísima para poder desbloquear la imaginación política y poder estar a la altura de todo lo que va a pasar que dice Elisa a nivel social, ¿no? Las instituciones tienen que estar a la altura de lo social. Siempre vamos detrás, pero para poder estarlo vamos a tener que pues, echarnos cubos de agua fría y espabilar, porque, joder. Entonces... Jo crec que, com que volíem acabar, és difícil, amb una idea, amb una pregunta sobre l'esperança, està bé quedar-nos amb aquesta demanda de reactivar la imaginació política i també aquest 15M bis, no? que se viene igual. Però sí que ho hem de deixar aquí, em sap greu, perquè és molt interessant, però sí que m'agradaria tenir un espai per fer preguntes i comentaris, per tant, obrim el debat a qui vulgui. Recollim algunes, com abans. Te dije que no íbamos a llegar ni a la mitad de las preguntas planificadas. No, ya lo he tirado el guión. He hecho así. Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta por todo esto que han comentado. ¿Qué pasa con el tema de la censura? Porque es cierto que las personas a partir de cierta edad puede que no entiendan el ecosistema digital y todo esto que estamos hablando, pero sí tienen capacidad de voto. ¿Qué ocurre cuando estos contenidos, ¿vale? Se genera esta atmósfera que justamente estamos hablando ahora, que nos tiene a todos preocupados, tanto si somos conservadores o no, y decimos, bueno, pues tal vez la solución es regularlo censurando, ¿vale? Y aquí se abre como esa caja de Pandora de, ok, pero censuramos ¿qué tipo de contenidos? ¿Quién decide qué se censura? Porque, o sea, a nivel europeo, quiero saber cómo veis vosotros que se puede desarrollar esto, porque ya hay movida de Meta, ya hay movida de YouTube, queriendo un poco enforzar esto con la sección 230 y todo esto. Entonces, Tú eres experta en esto, así que... no sé... Recogemos, sí, ¿sí, te parece? Recogemos un par o tres y... Sí, claro. Hola, sí. Bueno, gracias por todas las reflexiones. Yo tengo como 2 reflexiones, ¿no? Que me preguntaba por qué está pasando esto. Y una es que Internet ha hecho un mundo muy global, pero también nos lleva a mucha soledad. Y también como la pérdida de valores o de religión o lo que sea, ¿no? Que hace que también que haya una falta de propósito, ¿no? Y esto es como que va hacia el malestar que hay sobre todo en jóvenes y también en adultos, ¿no? Y me venía como también la necesidad que hay de comunidad, pero comunidad real, de tribu, y que a lo mejor estos jóvenes lo buscan en esta parte digital. Y la otra reflexión es qué influencia tiene la música, cultura, las series, la televisión en también crear esto. Joder, casi nada, ¿eh? Venga, la última. Hola, vale. Sí, tenía 4 preguntas en una, voy a hacer. Wow. Así lo condenso todo y es mucho más rápido, pero son cortitas, ¿vale? Una cosa que decía Elisa que me ha llamado bastante la atención es que decía que solamente con 3 horas de contenido o de navegación ya estaba dando un contenido. Entiendo que deben ser no 3 horas continuas, es decir, 10 minutos hoy, 20 mañana, al final no te das cuenta y de porrazo te encuentras que cada vez tienes, con perdón de la palabra, más mierda soltándotelo por ahí. Esa era una pregunta que tenía. La segunda es, hablábamos también se había comentado del cambio de hábitos, que habías comentado tú, Lionel, el cambio de hábitos, que muchas veces es, ahora ya no se fuma, ahora no se bebe, pero yo es que no crea que sea un cambio de hábitos, es una sustitución. Es decir, cambia una cosa por la otra. Creo que va un poco más por ahí la idea.
Se hablaba de éxito, lo hemos sacado, o sea, se ha explicado 2 veces esto del éxito. A mí lo que sí que me gustaría es, si podéis explicar, o si siempre me pasa eso por la cabeza, ¿no? ¿Qué se entiende por éxito y cuál es el precio que se debe pagar por ese éxito? Porque creo que la cosa a veces, el éxito en función de la persona y sobre todo en las masculinidades, tiene una amiga que tiene tela. Y la última de ellas, y ya cedo, es, decíamos un poquito de que hay cada vez más especialistas en, soy el especialista en masculinidades, soy el especialista y la gente consume más eso. Es decir, alguien que se forma para que no tengas que pensar. ¿Obedece un poco esto al acomodamiento que hay en general? O sea, cada vez la gente está más acomodada. Si miramos desde un punto de vista técnico, una página que tarde más de 2 segundos, una página web que tarde más de 2 segundos en cargar, recibe un rebote y la gente se va, o sea, es algo increíble. Tienen de cargar en menos de 2 segundos tu página. Creo que pasa un poco lo mismo y eso al final lo que acaba yendo es a buscar esta gente que intentan condensar esta información y más que intentar dar soluciones, pues esparcen un poco lo que sería el disgusto, porque se adelante una montaña de mierda, hay gente que compra una pala y hay gente que compra un ventilador. Pues estos compran ventiladores. No sé si esa era la 4 en 1. Ahí lo dejo. Vale, elaboro como una mezcla y luego toda una mezcla, ¿no? Sí, supongo, sí. Vale, para ir como respondiendo a las diferentes preguntas que tienen más que ver como con el mundo de Internet o la cultura digital. O sea, realmente este argumento de la censura viene más del mismo mundo que defiende la libertad de expresión, este enfoque neoliberal y del Internet capitalista, ¿no? Realmente nosotras es que como trabajamos con un marco de derechos humanos, en el fondo lo que se está trabajando desde el activismo, la academia militante, el litigio estratégico es que sencillamente hay que retirar los contenidos, o sea, hay que desplataformizar, desmonetizar y retirar los contenidos que son discursos de odio, que hacen apología del terrorismo, apología de la violación y que son problemas para la salud pública como contenidos para anorexia, probulimia, pensamiento autolítico, etcétera, ¿no? Entonces, claro, o sea, de hecho, las redes sociales tienen moderación de contenidos. El problema es que la moderación de contenidos ni siquiera está funcionando como debería, ¿no? De hecho, han empeorado la moderación de contenidos en los últimos años porque la delegan la automatizan, la deslocalizan a personas que ni siquiera hablan el idioma, hay contenidos implícitos que no se retiran. De hecho, gran parte de la lucha es cómo se está haciendo o cómo no se está haciendo una adecuada moderación de contenidos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Internet, y esto pasa, por ejemplo, mucho, no solamente con lo que dices tú de la censura, sino también con el tema de la verificación de edad, ¿no? El gran tema es el tema de la verificación de edad, por ejemplo, con la pornografía, con el acceso ahora de menores de 16 años a redes sociales, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que colisiona las personas que están preocupadas por el bienestar, derechos humanos, derechos de las minorías, bienestar de los menores, con las personas, pues, por ejemplo, la subcultura hacker, la gente que ha construido el Internet, que ha servido para luchar por la democracia. Por ejemplo, pues Internet ha sido súper importante para movilizar, o sea, para dinamizar movimientos sociales en estados autoritarios, autocráticos. Entonces, claro, es una cosa curiosísima, porque incluso personas, a mí me pasa, ¿no? O sea, encuentras personas de las mismas sensibilidades políticas, pero que tienen posturas diferentes por cómo Internet se ha ido modificando, ¿no? Entonces, todavía ese debate no es un debate maduro, no es un debate adecuado. Además, por ejemplo, yo te lo digo porque yo estoy dentro de la Estrategia Nacional para el Trabajo de Menores en Entornos Digitales. Entonces, de las pocas personas que hablamos, que decimos, oye, que expropiar Internet, yo qué sé, capitalismo de plataforma, esto, somos nosotras. Realmente lo que está primando son las personas que están muy centradas en proteger menores. Entonces, la deriva, vamos a verla. Es muy interesante la pregunta, no te puedo decir hacia dónde va, pero sí que creo que están
aposentándose discursos muy adultocéntricos, muy del mundo de la salud, del mundo regulatorio del derecho, mientras que posturas pues, más anticapitalistas, más del software libre, de la cultura hacker, del ciberfeminismo, no están teniendo el espacio que tienen, ¿no? Entonces, a mí me parecía, creo que es importante, antes de acabar esta mesa, decir que sí que hay Internet alternativo, o sea, que en esta ciudad, bueno, en Mataró no, pero aquí cerca, o sea, el proyecto Alia, las mujeres Donestec, la Furgo, el Fediverso, la Nuestra, o sea, ya hay gente imaginando un Internet alternativo, o sea, ya hay personas haciendo un ejercicio de Internet, o sea, de imaginar un Internet feminista, ¿no? Y voy a ir rápido con lo siguiente, ¿no? Y es que nos preguntabas hablabas de la exposición, ¿dónde estás? Allí. Sí, cuando hablo de 3 horas no son 3 horas, sino que es la suma de 3 horas de exposición en diferentes sentadas, digamos, ¿no? De exposición a estos contenidos, ¿no? Y luego tú nos preguntabas, que estás por aquí, sí, nos preguntabas por el ecosistema audiovisual. Decías, oye, ¿cuánto colabora, por ejemplo, el mundo del Wattpad y las novelas estas de culpa nuestra, culpa mía, y cómo saltan, por ejemplo, a las plataformas y el reggaetón o el drill? ¿Cuánto contribuye este ecosistema audiovisual? Pues, a ver, claro que influye, lo que pasa es que recordad que el audiovisual está mucho más regulado. O sea, ahí están todos los comités de autorregulación, está todo el tema de la deontología profesional, o sea, dentro de las universidades se forma en temas de ética profesional. Entonces, claro, lo que está mucho menos regulado es el tema de la creación de contenidos, ¿no? Entonces, incluso, pero también lo dice Lionel, muchas veces la propia manosfera es mucho más light que la manosfera que nosotros conocimos. O sea, lo que forocoches de hoy en día no tiene nada que ver con el forocoches de antes, porque ellos no pueden hacer contenidos que se puedan retirar porque es la gallina de los huevos de oro. Claro. Entonces ellos moderan el contenido, nunca van a hacer abiertamente apología de la violación o del terrorismo, sino que lo que van a hacer es crear la estructura simbólica, semántica, argumental para que ocurra eso, pero nunca lo van a defender porque sería que les desplataformicen, o sea, o que les desmoneticen, ¿no? Y entonces, y ya para cerrar, tú hablabas de la soledad. Claro, nosotros lo que decimos siempre es que hay que leer la manosfera en el contexto social en el que emerge. Entonces, claro, son familias muy cortitas, varones solos que viven, son padres muchas veces de hijos de padres separados, que pasan mucho tiempo solos en grandes ciudades donde no hay una familia extensa, en una sociedad que se ha desmovilizado, se ha roto el tejido social, ¿no? Entonces, yo siempre digo que claro, que hay que volver a lo comunitario, la forma que tome lo comunitario, ¿no? El deporte, claro, pero es que el deporte luego tiene sus problemas para las masculinidades, ¿no? Toda esta cultura del gimnasio y del vestuario, etcétera, ¿no? Pero pues deporte, la calle, las asociaciones, volver al barrio en el fondo, ¿no? Entonces, claro, ese es el contexto, por eso hablaba del contexto de la policrisis, de esta futurofobia, ¿no? Que en el fondo tú le estás dando pues una receta rápida a esta generación, ¿no? Y para acabar, yo creo que cuando, más que esperanza, yo estoy empezando a pensar que como la esperanza como un método. O sea, yo no tengo mucha esperanza, pero necesito la esperanza, necesito la utopía para seguir trabajando. O sea, para escribir un proyecto, para seguir investigando. Y luego una cosa que es importante, yo creo que ya, y esto yo lo digo mucho últimamente, el diagnóstico está hecho, ha habido muchísimos esfuerzos diagnósticos, creo que hay un esfuerzo muy interesante y que ahora el papel está en vosotros, en vosotras, en convertir nuestros diagnósticos en acciones que sean locales, o sea, que estén localizadas, que tengan sentido en vuestro idioma, en vuestra realidad, con vuestro tejido social. O sea, no tiene nada que ver un pueblo pequeño de Cataluña en el que hay una colla, ¿no? Castellera, que hay un tejido, gente que se reúne cada semana, donde hay otros referentes de masculinidad, que personas pues, en grandes ciudades donde no hay esos tejidos, ¿no? Entonces, yo os animo, bueno, hoy ha sido un ejemplo, yo soy una señora académica, pero había mucha gente que está hablando desde el hacer, ¿no? Pero bueno, eso, que esperanza como método y también como instrumento para la supervivencia, porque si no, como dice Lionel, nos cogemos bajas y nos retiramos de este camino cuando realmente es nuestra obligación
como dice María Caso, que trabajamos con ella en un proyecto sobre stickers de odio, como defender sus mentes de la barbarie, ¿no? Vale, intentaré seré breve porque no he respondido muchísimas cosas. Totalmente de acuerdo el tema de la censura, no tengo nada que añadir. Sí que yendo un poquito a esta cuestión de lo que comentabas de la compañera de la soledad, todo esto, es que me parece fundamental. Si vamos a las estadísticas que hay, que salieron hace el 2024, por ejemplo, se publicaron bastantes artículos, 3 o así, sobre analizando comunidades incels, concretamente, sobre todo en contextos donde son más comunes, que es verdad que lo incel ha salido a la palestra pública como el gran concepto de la manosfera, pero las comunidades incels hispanoparlantes hay muy pocas, de hecho no tienen ni siquiera un foro concreto, tienen que irse al foro de incels.is, o sea, es como, son comunidades no tan fuertes. He estado en Inglaterra, sí que hay bastante más, y las estadísticas que daban, chavales, el 30% cumplían criterios diagnósticos de TEA, de trastorno espectro autista. El 69% tenía problemas de depresión de la hostia. Daban la máxima puntuación posible en temas de soledad percibida cotidiana. Mentalidad, ideación suicida, también despuntaban que flipas. O sea, hay Cuello Largo, Proyecto Una, y un poco lo que comentaba Elisa antes, sí que hay una monetización del odio, pero también hay una monetización de la tristeza y hay una monetización del malestar. No solamente de la manosfera, y eso no es solamente algo propio de los niños fachas o de la manosfera. Es verdad que los problemas de salud mental están aumentando y no tenemos una salida comunitaria eficaz. Los problemas de depresión y ansiedad las estamos escondiendo en trabajar más, en hacer ejercicio o irte a Tailandia como único momento de desconexión del año, ¿no? Y encontrar ahí el gran momento de salida de la vida cotidiana. Vivimos en sociedades tremendamente tristes, o no sé si soy yo que estoy con cuadro depresivo, que puede ser también, pero decía, ¿no? Este momento histórico donde Lorca cerraba un texto precioso, ¿no? Hablaba del bautizo de las cosas recién nacidas. Vivimos en un contexto donde ya no se bautiza nada nuevo. Vivimos en un mundo en el que ya está todo conocido. Ya no existe una isla desierta tipo One Piece que quede por descubrir, ¿no? Y ese mundo tan pequeño y tan triste también genera una serie de impactos emocionales, ¿no? Nos hace vivir vidas mucho más tristes donde cabe mucho menos que esperar. Y se nota quizás una pesadumbre en la mirada de gran parte de las personas que me rodean o de la gran gente. Buah, esto Jordi me va a echar una bronca porque es mucho más optimista, pero sí que noto como un malestar social muy heavy a nivel social. Y esto se nota en gran medida en la forma que tienes, sobre todo si imaginas socializándote de minuto cero en ese tipo de sociedad, donde esta velocidad, o sea, en el libro intento introducir el concepto, que se te va a encantar, Elisa, cuando lo leas, que es el tema de la sensología, cómo poder conectar todas estas movidas digitales que están pasando con una diferencia, un cambio en la forma de percibir el mundo, el tiempo, la distancia, las relaciones. No solamente una cuestión de discurso, es una cuestión de simplemente sentir. O sea, cómo se siente el tiempo con Internet, cómo se siente el espacio con Internet, cómo sentimos el contacto, el aquí y ahora, cómo sentimos a partir de la pandemia. Cómo sentimos el miedo, cómo sentimos la seguridad, cómo sentimos el vínculo, la presencia del otro. Estamos cambiando radicalmente la forma de percibir el mundo y percibirnos a nosotras mismas. Ahora mismo con la mentalidad neoliberal pues tienes que invertir todo el rato en ti misma. No invertir en ti misma en un espacio de formación como este puede hacer que te desconectas o seas una mala profesional, ¿no? Tienes que invertir, hacerte la X carrera o hacerte el X curso de formativo porque no sé qué. O sea, también hemos cambiado mucho la forma que tenemos de percibir nuestra propia profesión, ¿no? O sea, todos estos cambios son brutales y son mucho más troncales. Son mucho más troncales de lo que parece, ¿no? Que a veces parecen pajas filosóficas, pero no. Y creo que a veces nos estamos peleando con el árbol en vez de ver el bosque, ¿no? Y el bosque tiene que ver con sociedades que estamos construyendo, que están construyendo las élites, ¿no? Y eso es siempre el alegato que intento hacer hacia conectar con luchas políticas, porque somos una sociedad también tremendamente despolitizada, que es y con esto acabo, que es el gran precio que es el gran también precio de los movimientos sociales. La ley de guerra de los movimientos sociales, ¿cuál ha sido? Que gran parte de la peña que nos dedicamos a movimientos sociales terminamos trabajando en puestos pagados
con el contenido de los movimientos sociales. Ya no, hay veces, claro, gran parte de vosotras erais activistas feministas que llenabais las calles, que luego terminan dando un puesto como técnica de igualdad, o caladona, o no sé qué, ¿no? Y al final se termina profesionalizando mucho y cambia. Claro, esto, el volver un poco a la calle, volver al activismo, volver al análisis político, en fin, ya estoy. Necesito comer un café. En fin. No hemos hablado de género, casi. No hemos hablado de... Moltes gràcies, Elisa, moltes gràcies, Lionel, i moltes gràcies no marxeu, que ara torna Ken Pollet a tancar les jornades, però sí que us volia agrair doncs, a l'organització i a totes les ponents, que ha sigut una meravella. I a vosaltres, vull dir que ja m'ha après molt, i a vosaltres que heu estat aquí sostenint fins a les 2 i pico. Pero Moltes por gràcies. los cócteles, han aguantado por los Están cócteles. esperando los cócteles, seguramente. Sí. Moltes gràcies.